entonces. Bien, buenos días, las saludo ahora como corresponde. Esta es como la historia de los perritos, cada vez quedan menos aquí en presencialidad. Y menos también conectada, pues, no, igual hay harta gente conectada, pero no tengo las 49 que son ustedes. Quiero comentarles que la clase de hoy día, yo lo que pretendo hacer, ¿cierto?, es una síntesis secuencial de las 4 teorías en las que quiero que ustedes se focalicen respecto, ¿cierto?, de cómo se explica la adquisición del lenguaje infantil. Si bien yo ya he hablado acerca del conductismo y del innatismo, lo que quiero hoy día es incorporar en esta clase explicativa el cognitivismo o la teoría de Piaget y la teoría del interaccionismo social, que es la teoría, ¿cierto?, cuyos representantes son Brunner, Snow, Ferguson, pero que se inspira fuertemente, ¿cierto?, en la obra y los postulados de Vygotsky, que es y va a seguir siendo siempre un recurrente para nosotros en materia educacional. Luego en el texto habían unos modelos conexionistas, que eso en realidad no los voy a considerar, me voy a focalizar en estas 4 grandes teorías, porque vamos a mirar, ¿cierto?, luego en el interaccionismo social, cómo se van recogiendo elementos de las teorías previas para armar, ¿cierto?, este postulado teórico que es el que quizás de mejor manera representa cómo los niños adquieren el lenguaje infantil. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos, voy a escribir bien grande para que las compañeras lo puedan ver, hablábamos de la teoría conductista. Decíamos que los conductistas habían aplicado la estructura teórica que tenían también a el desarrollo del lenguaje. Entonces, teníamos un estímulo que generaba una respuesta. Y esos estímulos, ¿cierto?, eran estímulos que estaban dados por el medio y fundamentalmente por los adultos que, ¿cierto?, refuerzan determinadas respuestas en los niños. Por lo tanto, a los conductistas, como yo les señalaba en la clase anterior, no les interesa demostrar qué pasaba en la cabeza del niño, y eso es justamente la debilidad de esta teoría, porque queda un espacio aquí, un espacio intermedio acá, que no explica qué tipo de procesamiento lingüístico los niños realizan, no explica, ¿cierto?, si los niños vienen con una predisposición, que es lo que Chomsky luego va a llamar innatismo, a generar esta respuesta, sino que, ¿cierto?, explica la adquisición lingüística lo vamos a poner así, la adquisición lingüística a través, ¿cierto?, de este estímulo que va a llevar a una respuesta específica, ¿ya? Puede haber varios estímulos donde se empiezan a notar las áreas problemáticas de esta teoría, es que pueden haber varios estímulos que ocasionen una respuesta. Y entonces, ¿cómo puedo discriminar cuál de todos esos estímulos ocasiona una respuesta determinada? O pueden haber varios tipos de respuesta para un mismo estímulo. Y de pronto, ¿cierto?, queda una zona bastante gris de la potencialidad explicativa que tiene esta teoría. Por lo demás, esta teoría supone algo muy importante, y es que el adulto, el niño, aprende por imitación, ¿cierto? Aprenden por imitación. Este es un elemento muy importante de esta teoría. Y si aprenden por imitación, ¿cierto?, lo que estamos pensando en que todos los estímulos que le proporciona el medio son estímulos que le permiten un desarrollo lingüístico
adecuado, por ejemplo, en materias tan complejas para un niño como son las conjugaciones verbales. Entonces, en este principio de que aprenda por imitación, uno podría pensar, ¿por qué los niños dicen, por ejemplo, ponió en vez de puso, ¿cierto? Porque es poco probable que el niño escuche, recuerden que estamos hablando de una imitación, que el niño escuche de los adultos que lo rodean el verbo ponió. No obstante, el niño dice ponió y dice sabió en vez de supo. Por lo tanto, ¿cierto? Hay un proceso que queda aquí que esta teoría no puede explicar. No obstante, sí, ¿cierto? Hay un elemento que no podemos obviar que está en este postulado, es que hay un buen componente de imitación de el aprendizaje en general de los niños respecto de su entorno. ¿Ya? No sé si tienen preguntas aquí respecto de... Ya, decimos entonces que la teoría conductista se centra únicamente en el tema de el estímulo y la respuesta, pero no está capacitada para explicar efectivamente, ¿cierto?, qué ocurre en la cabeza del niño y la niña y por qué se generan respuestas que no son aprendidas y que escapan de esta norma. Cuando el niño dice, y lo dice hasta bien entrados, ¿cierto?, los años de escolaridad, dicen, no cabo aquí, no cabo. ¿Qué pasa allí, ¿cierto?, con la imitación del modelo? Pues bien, después de la teoría conductista, surge una respuesta, que es la respuesta, ¿cierto?, donde aparece toda la obra de Piaget, que también ustedes saben que es un referente en educación. Y esta respuesta considera un modelo distinto. ¿Ya? Entonces vamos a volver, ¿cierto?, a dibujar este cajón. Considera un modelo distinto. A esta teoría sí le interesa saber qué está pasando en la cabeza del niño. Sí le interesa. Por lo tanto, ¿cierto?, se va a generar un modelo que explica, ¿cierto?, que si bien hay estímulos que generan respuesta, algo ocurre aquí que posibilita estas respuestas. Y entonces, ¿cierto?, aparece la obra de Piaget con un modelo que plantea, y esto ojalá lo apunten, no se lo anoten, porque este es lo central de la obra de Piaget, un modelo que plantea que el pensamiento genera lenguaje. El pensamiento genera lenguaje. Es decir, que las capacidades de pensamiento, las cogniciones de los niños generan esquemas mentales. La cognición genera esquemas mentales. Y estos esquemas mentales le van a permitir al niño, ¿cierto?, el desarrollo del lenguaje. Entonces, escuchamos por ahí ese viejo refrán o cita o idea que dice que sin pensamiento no hay lenguaje. Parten de este supuesto, les interesa justamente la parte que a los conductistas no les interesa ni tienen respuesta para aquello. Por lo tanto, lo que les interesa, y esto es súper consistente con la obra de Piaget, que ustedes saben que establece etapas por las que transita un niño, una niña, ¿cierto?, que son etapas de desarrollo del pensamiento. Esas son, ustedes las han visto, ¿cierto? Cuando estudiaron a Piaget, saben que lo que establece son etapas de desarrollo del pensamiento. Y esas etapas, entonces, ¿cierto?, son lo que es la resultante de esta intención que tiene esta teoría, que por eso se llama teoría cognitiva,
postula. Y Piaget postula, ¿cierto?, que estos esquemas mentales son producto de la relación con el mundo de los objetos. Hoy día ustedes pueden, si buscan en YouTube, van a encontrar, ¿cierto?, muchos videos donde se muestra a los niños resolviendo determinadas tareas en distintas edades. La misma tarea resuelta por un niño muy pequeño, la misma tarea resuelta por un niño más grande, y uno puede ver ahí efectivamente cómo los niños se enfrentan a la resolución de tareas a partir, ¿cierto?, de la vinculación que tienen con estos objetos. El problema de esta teoría es el mismo problema que tiene la teoría conductista, pero un poco más profundo. Y es que Piaget explica el desarrollo del lenguaje como una resultante del pensamiento, y el pensamiento a su vez con la interacción que tiene el niño con el mundo, no explica o deja fuera la relación con las personas. ¿Ya? Deja fuera la relación con las personas. Aquí el adulto, mamá, papá, adulto, lo que constituye es una fuente de estímulos para el niño que está aprendiendo, ¿cierto?, o está en este proceso de desarrollo. Aquí, ¿cierto?, se potencia en esta teoría el entendimiento de que es el mundo de los objetos el que genera estos esquemas mentales, que van desde, ¿cierto?, la alimentación hasta la manipulación. Entonces tenemos una teoría que, si bien es muy potente, no permite visualizar cómo las personas influyen en este desarrollo lingüístico. ¿Ya? No sé si tienen preguntas ahí en el... ¿Por qué? Porque hoy día sí sabemos que la interacción, ¿cierto?, la interacción, el contacto social tiene un efecto en el desarrollo lingüístico. Ellos no explican la interacción con las personas, sí la interacción con los objetos, eso no nos vamos a meter allí. ¿Y por qué? Porque a Piaget fundamentalmente esta no es una teoría lingüística, no le interesa explicar el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje es una resultante del desarrollo del pensamiento. ¿Ya? Por eso esta no es una teoría lingüística, como tampoco lo es la teoría conductista, sino que lo que interesa es que el lenguaje es producto del pensamiento en esta teoría y no explica el lenguaje como tal. ¿Ya? No explica el lenguaje como tal. No sé si tienen preguntas ahí, esto es súper importante, o quieren aportar una idea que hayan recogido del texto. Es súper importante que lo entiendan porque a Piaget lo van a ver en todos los momentos de la carrera. Además, otra cosa es que, como ya lo dije, en esta teoría los niños transitan por etapas, y esas son etapas más o menos definidas, lo que tampoco permite explicar las individualidades en el proceso de desarrollo lingüístico de los niños. ¿Ya? Son etapas que plantean un desarrollo muy generalizado y universal, que no podrían explicar el lenguaje, ¿cierto? Porque hay niños que aprenden a hablar antes que otros. ¿Ya? Constituyen estas etapas, porque hay diferencias individuales. Entonces tenemos aquí teoría conductista y teoría cognitiva. Y en este escenario es que aparece la teoría, quizás, si lo pudiéramos decir, más lingüística, que es la teoría de Chomsky. Aquí aparece Chomsky. Con su teoría innatista. ¿A Chomsky le interesa saber lo que está pasando aquí? Sí, por supuesto. Y quizás, ¿cierto?, de las teorías que estudiamos, es la que más
pretende explicar el desarrollo lingüístico en este espacio, ¿cierto?, que está entre el estímulo y la respuesta. ¿Qué es lo que hace y dice Chomsky entonces? Chomsky dice que los niños nacen con una GU, que es una gramática universal. Que constituye un LAD, que es un dispositivo de adquisición lingüística, que es biológico, que es predeterminado, que es universal. Y esta gramática, cuando hablamos de gramática, hablamos, ¿no? Aquí hay que entender el concepto de gramática. Gramática es la estructura de una lengua. A eso se refiere el concepto de gramática, la estructura de una lengua. Por ejemplo, en todas las lenguas podemos reconocer, ¿cierto?, un sujeto-objeto que realiza o sufre una acción y una acción, que es lo que posteriormente, ¿cierto?, llamamos sujeto y predicado. Algo de quien, alguien que realiza una acción o sufre una acción. Por ejemplo, cuando yo digo la pelota cayó cerro abajo, ¿cierto?, ahí hay un objeto que está recibiendo una acción y hay una acción que se realiza. Entonces, su teoría postula que niños y niñas de todo el mundo nacen con este LAD, este dispositivo de adquisición lingüística, que constituye una gramática universal, que es como el hardware preprogramado, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Y que a poco andar en un proceso muy breve, y que por lo demás, ¿cierto?, es una gramática universal que nos permite acceder a cualquier lengua. Una, la materna, o más de una simultáneamente. Y que en el proceso, ¿cierto?, en el lapso más o menos de un año, esta gramática universal se transforma en una gramática específica. Que es la de la lengua materna. Y esa gramática específica, ¿cierto?, contiene todos los patrones de la lengua que el niño va a hablar. Ahora, buena parte, ¿cierto?, de lo que está planteando Chomsky, ¿cierto?, es en su momento nuevo, es bastante novedoso. Sí busca también explicar lo que está pasando en esta zona, y si ustedes se fijan, esta teoría, cuando yo les digo que es una teoría lingüística, porque es que quizás la que de mejor manera intenta explicar la adquisición y desarrollo del lenguaje. Aquí lo que estamos buscando, ¿cierto?, es observar las respuestas a estímulos. Acá nos interesa el desarrollo del pensamiento, pero aquí efectivamente estamos posicionándonos frente a una teoría que explica el lenguaje. Bueno, esa es una de las debilidades de la teoría. Lo de la gramática universal nunca se pudo probar, tal como tú muy bien lo mencionas. Y es una de las debilidades, como cuando decimos, ¿cierto?, que esta teoría, su gran debilidad es que no explica aquellas respuestas que no se generan por imitación, que es casi todo el lenguaje, ¿ya? Esta tampoco ha podido explicar en qué consiste esta gramática, pese a que Chomsky tiene después todo un trabajo posterior, que es la línea de la gramática generativa transformacional, que busca, ¿cierto?, ahondar en esta gramática que tenemos los sujetos. Evidentemente, ¿cierto?, una de las críticas que se le hace a Chomsky es esta. Entonces, ¿qué es lo que postula él? Que somos gramáticos universales, que lo somos, ¿cierto?,
y que llega un punto en que nos volvemos gramáticos específicos de nuestra propia lengua, y ahí pasa, ¿cierto?, todo un proceso que está súper explicado en uno de los textos y que tiene que ver, por ejemplo, con algo que hemos venido, ¿cierto?, conversando en varias clases, que es que los niños están haciendo hipótesis todo el rato. Hipótesis. Ahora, esta teoría adolece de lo mismo que adolece esta y de lo mismo que adolece esta otra, que es que Chomsky no le asigna gran valor en la interacción social. Su foco está en explicar el desarrollo lingüístico como un sistema biológico, pero el tema de la interacción social es débil en esta teoría. Y eso implica, ¿cierto?, que Chomsky hace algunas aseveraciones, que no sé, eso no sé si está en las lecturas que yo les di, pero dice que en general el adulto, por ejemplo, puede darle estímulos pobres a los niños. No obstante, el factor biológico, ¿cierto?, implica que el niño igual va a tener este desarrollo lingüístico, ¿cierto?, no en etapas como lo planteaba Piaget, pero en una secuencialidad. ¿Ya? Habla del tema de... Tiene algunas problemáticas esta teoría, la parte social, al igual que en Piaget, no explica, por ejemplo, cuántos estímulos necesitaría un niño para generar una respuesta, no explica tampoco las diferencias individuales, ¿ya?, que es algo que tampoco lo hacen las teorías anteriores. Y sobre todo, lo que decía Amelia, ¿cierto?, ¿qué es esta gramática universal? ¿Ya? Es decir, plantear que todos los niños nacen con esta gramática como instalada, por eso hago la metáfora del hardware, en su cerebro, no ha sido probado. Ya no ha sido probado. Es decir, no hay una manera de demostrarlo, no hay una manera de demostrar que los niños poseen en su cabeza, ¿cierto?, desde que nacen una gramática como tal. Entonces, ante el panorama de estas teorías, surge, ¿cierto?, desde los años 50 en adelante, una teoría que de alguna manera va a recoger, ojo, no es una teoría que diga de aquí para acá, esto no existe, ¿cierto? La obra de Chomsky es una obra súper valorada, pero aparece, ¿cierto?, una teoría que va a mirar todos estos postulados, pero se va a plantear desde un paradigma distinto. Y esa teoría es la teoría de la interacción social. O interaccionismo, o teoría interaccionista, recibe todas esas denominaciones. Esta es una teoría, ¿cierto?, que la podemos rastrear desde la década del 50 en adelante. Pero está inspirada y recoge la obra de Vygotsky de los años 30. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, hay 20 años, ¿cierto?, entre la obra de Vygotsky y esta teoría. ¿Qué es lo que ocurre? 50, los 60, en los 70 más o menos, esta teoría toma fuerza. ¿Y por qué? Porque ustedes recordarán que Vygotsky, ¿cierto?, era ruso. Y Rusia, ¿cierto?, la obra de Vygotsky solo se conoce tras la caída del muro, tras la disolución de la Unión Soviética. La obra de Vygotsky atraviesa las fronteras y es recogida, ¿cierto?, por investigadores del tema norteamericanos, entre los cuales están Brunner, que Brunner, la obra de Brunner, ustedes tienen que conocerla, Jerome Brunner, Ferguson también, en menor medida, menos conocidos, Snow, ¿ya? Recogen la obra de Vygotsky y formulan una teoría que de alguna manera va a mirar que efectivamente, ¿cierto?, hay una naturaleza que está dada en el desarrollo de adquisición lingüística por estímulos que provienen del medio,
que generan evidentemente respuestas, por una condición biológica que sí la podemos reconocer en el ser humano como especie, y también, ¿cierto?, por el valor que tiene el pensamiento respecto del lenguaje. Pero desde esta teoría uno podría decir, ¿es el pensamiento el que produce el lenguaje o es el lenguaje el que produce pensamiento? Esa es el primer supuesto, ¿cierto? Entonces, no desechan todo lo que hay, dicen, sí, efectivamente hay estímulos del medio, sí, efectivamente, ¿cierto?, hay una condición biológica, sí, efectivamente, ¿cierto?, el desarrollo del pensamiento tiene que ver con esto, pero todas esas condiciones por sí mismas están olvidando el factor más relevante para esta teoría, que es la interacción social. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Voy a borrar la pizarra. Voy a borrar para darle curso a la siguiente. Mira, escribí fuera de los márgenes. Mal ahí. Uy, borré el margen. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Dónde estaba mi margen? Aquí. Ya. ¿Qué plantean entonces? Estoy aquí, por si acaso. Me salgo de ahí y no me veo. Estoy en el puesto del profesor. ¿Qué plantean entonces? Como yo les decía, que efectivamente es verdad que los estímulos son importantes, lo sabemos, ¿cierto? Dicen que hay una relación importante entre el pensamiento y el lenguaje, que hay una condición biológica, o sea, son como los puntos en común. Si pudiéramos decir cuáles son los puntos en común entre todas estas teorías, ahí están. Esa es una pregunta de la prueba. Se los soplo al tiro. ¿Cuáles son los puntos de contacto? Pero no están tan seguros, les decía yo, que la relación sea de pensamiento a lenguaje o de lenguaje a pensamiento. Probablemente dicen va en sentido inverso. Tratan de solventar el problema, este problema de Piaget y de Chomsky, de no tomar en cuenta lo social, incorporándolo como un elemento fundamental en esta teoría, que son las cosas que no aparecían, ¿cierto?, previamente. Y entonces ponen a lo social en el centro de esta teoría. Y así como, voy a volver a dibujarlo, ¿cierto? Teníamos un estímulo que generaba una respuesta, teníamos una condición biológica. Cuando digo estímulo y respuesta, ya un poco más allá de la conceptualización del conductismo, evidentemente, ¿cierto? Teníamos una condición biológica y teníamos, ¿cierto?, el desarrollo del pensamiento. Ya. Teníamos entonces todos esos elementos y aquí entonces aparece lo social. A diferencia de otras teorías, aquí hay mucha prueba empírica, mucha investigación que se hace con niños y niñas reales que van a permitir, ¿cierto?, mostrar que efectivamente lo social tiene una relevancia fundamental. Los interaccionistas dicen y señalan que es verdad que los niños nacen con algo innato, por eso le pusimos la condición biológica, una predisposición genética, si la pudiéramos llamar así, pero que no necesariamente, dicen ellos, se trata de esta como gramática universal, que es el concepto, ¿cierto?, propiamente chomskiano. Plantean que existe un factor biológico o que está presente, y al igual que Chomsky dicen que debe ser algo innato en la cabeza del niño que le permita aprender el lenguaje muy rápido. En eso estamos de acuerdo. De manera muy natural además, ¿ya? Casi no hay esta enseñanza y aprendizaje en términos como lo concebimos, sino que se da de manera muy natural.
que hay una predisposición, que los estímulos, ¿cierto?, que el niño recibe son importantes, pero ojo, aquí hacen una primera precisión. Estos estímulos no son cualquier estímulo del entorno, son estímulos, ¿cierto?, dados fundamentalmente por los padres o adultos cuidadores. Fíjense ustedes cómo cambia el concepto de estímulo. Acá el estímulo era, ¿cierto?, el input, cualquiera fuera, para que el niño generara una respuesta cuando hablábamos de conductismo. Aquí aparece la figura del padre, la madre, el hermano mayor, la abuela y fundamentalmente la madre, que va a hacer algunas cosas que ya les voy a explicar, que van a, ¿cierto?, ser cruciales en la explicación del desarrollo lingüístico según la teoría de la interacción social. Entonces aparece allí el estímulo en forma de el contacto que tienen los niños con los padres. Chomsky había dicho, ¿cierto?, que los padres pueden ser una fuente precaria de estímulos, ¿cierto? Los interaccionistas dicen que no, que efectivamente, independiente, ojo con esto, independiente de la condición social de los padres, ¿cierto? Padres analfabetos, padres con estudios medios, padres en el campo, padres en más o menos todas las culturas, ¿ya? En todas las culturas son la principal fuente de estímulo para el desarrollo lingüístico de los niños. Y hacen cosas más o menos similares en todas las culturas, ¿cierto? Que es esta habla dirigida al niño, que es un concepto que aparece, ¿cierto?, en esta teoría, que es el habla dirigida al niño. Ya la vamos a mirar en detalle. Entonces los niños adquieren el lenguaje, ¿cierto?, independiente de estas condiciones de base, si hay estímulos y sobre todo si estos estímulos son sociales y lingüísticos de parte de quienes están en el entorno del niño, que lo rodean, que muestran que sí hay una relación entre lenguaje y cognición, pero que esta no necesariamente genera lenguaje, como plantea Piaget. Entonces rescatan todos esos puntos de las teorías anteriores. ¿Qué es lo que ellos proponen entonces? ¿Qué es lo que plantean? Es que los niños tienen un proceso de adquisición que está fundamentalmente guiado e impulsado por el contacto con el adulto, ¿ya? El contacto con el adulto. Y, a ver, ¿cómo explicárselos? Para darle hartos ejemplos aquí. Ellos proponen, así como Chomsky había propuesto cierto estelar, que es este dispositivo de adquisición lingüística, proponen un concepto que es LAS por sus siglas en inglés, que es un sistema de adquisición lingüística social. ¿Ya? Sistema de adquisición lingüística social. LAS por sus siglas en inglés. Así como Chomsky había dicho, el LAD, que es este dispositivo de adquisición lingüística, ellos acuñan este concepto, ¿cierto?, que busca explicar el efecto de la socialización y no de cualquier socialización, sino que la que promueve, ¿cierto?, el contacto con el adulto. Y aquí, por ejemplo, ellos tienen evidencia. Dicen que los niños, a muy pocas horas de nacidos, una de las cosas que más interés o más llama la atención son los rostros humanos. Entonces, tú le puedes mostrar a un bebé muy pequeñito la sonaja más brillante del mundo y el rostro humano, y su interés va a estar en el rostro humano. ¿Se acuerdan cuando vimos ese documental, cierto, que mostraba hartos experimentos y había uno que daba vuelta la cara? Y entonces la niña o el bebito ahí que estaba en este experimento, ¿cierto?, estaba muy feliz mirando la cara de su madre, y cuando la cara se daba vuelta, quedaba desconcertado.
se angustiaba, perdía interés. Entonces, busca el niño desde su nacimiento el contacto con el otro, en la forma de la cara y el movimiento del cuerpo humano. Entonces, por ahí dicen, la mejor manera de entretener a un niño pequeño es ponerlo a mirar qué hacen como sus hermanos mayores juegan. Porque el movimiento y el contacto ocular genera un interés que parece que es, ¿cierto?, biológico también. Por eso es que aparece este sistema de adquisición lingüística social. Y esto, evidentemente, por una cuestión de la naturaleza, es reforzado por los adultos que están en su entorno. Y que, por ejemplo, ¿cierto?, según lo que dicen estos teóricos, atribuyen los adultos intencionalidad al niño. Ya les voy a explicar cómo. La mamá pasea al niño, el niño está inquieto, está llorando, se siente mal, está incómodo. Y la mamá trata de calmarlo y le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te tiene así? A ver, ¿cierto? Y de pronto el niño erupta, se tira un chanchito. Y la mamá dice, eso era lo que me querías decir, ahí estaba, por eso. Y a un hecho fisiológico, como es tener un chanchito, que no es más que gas que le queda, ¿cierto?, en la tripa por ahí, la madre o el adulto le atribuye una intencionalidad y lo refuerza a través del lenguaje. Y lo dice, ahí estaba, pero ¿cómo mamá no se dio cuenta de que bebé tenía un chanchito? Entonces, los adultos, en este juego, ¿cierto?, en este juego de relación entre el bebé y el adulto, los adultos atribuyen a los niños intencionalidades, ¿ya? Entonces el niño llora y la mamá va y le dice, aquí estoy. Pero el niño no está diciendo, quiero que vengas mamá. El niño está llorando porque algo le pasa. Porque tiene sueño, porque quiere que lo carguen. Entonces mamá se acerca o papá se acerca y le dice, aquí estoy, ya, tranquilo, aquí estoy. Y le atribuye una intencionalidad, ¿cierto?, al llanto. Los niños, ustedes saben que generan estas sonrisas. Ustedes saben que los niños recién nacidos incluso generan estas sonrisas que son, algunos le llaman sonrisas beatíficas, que son contracciones de los músculos, no son realmente sonrisas. Y entonces todos los que están rodeando al niño dicen, está riéndose, se está sonriendo, se me sonrió. Y aunque nos digan, yo misma que lo sé, vi a mi hijo hacer esta mueca y dije, ¡ay! Se rió, sabiendo que los niños están así, están durmiendo y hacen así. Y uno dice, se está riendo, hoy debe estar soñando algo bonito, fíjense ustedes que... ¿Ya? Entonces, los adultos atribuyen también estas intencionalidades, refuerzan el contacto visual, ¿cierto? Hay allí, ¿cierto?, un investigador de la literatura infantil colombiano, que es Evelio Cabrejo Parra, que dice que, algo muy bonito, que dice que la primera lectura, el que investiga sobre lectura infantil, dice que la primera lectura que el niño hace en su vida es el rostro de la madre. Y aprende a leer el mundo a través de la cara de la madre. ¿Ya? Entonces, la madre también procura, ¿cierto?, generar este vínculo, lo refuerza a través del contacto visual. Saben que los ojos de los adultos además son súper significativos para los niños, ¿ya? El ojo humano es significativo para el niño, de tal manera que lo buscan el contacto visual. Los niños prefieren los movimientos de personas antes que de objetos. Y por otro lado también está, ¿cierto?, todo lo que hemos discutido en algún momento. ¿Se acuerdan que en algún momento leíamos por ahí que
o lo decía Patricia Kuhl en su investigación, que un niño, por ejemplo, que está expuesto a la tele, va a tener un pobre desarrollo lingüístico respecto de un niño que está en contacto con personas. Aun cuando esas personas, ¿cierto?, sean personas, incluso como yo les decía, analfabetas. Los niños en el campo, nacidos hace 50 años atrás, de padres que tenían baja escolaridad, pero que de alguna manera, ¿cierto?, interactuaban con el niño, generaban un desarrollo de adquisición lingüística igual que el de cualquier otro niño en otras condiciones. ¿Ya? Entonces, lo importante es la interacción. Por eso se llama teoría de interacción social. Y entonces, ya les di el ejemplo de que efectivamente, ¿cierto?, el niño está llorando, la madre lo acuna, ustedes mismas cuando trabajen en salas cunas, ¿cierto?, se van a ver a sí mismas cargando bebés diciendo, ya, está todo bien, tranquilita, tranquilita, ¿ya? Venga para acá. Entonces, uno refuerza de una manera que es también biológica, es innata. Como es innato, esto que esta teoría describe, ¿cierto?, como el habla dirigida al niño, de lo cual también hay evidencia. No sé si ustedes recuerdan que vimos en un momento, en el video de Patricia Kuhl, habían dos mamás que estaban hablando en dos cuadros distintos. Una hablaba en un idioma, otra hablaba en otro, pero el tono era el mismo. Se usa, entonces, este habla dirigida al niño, ¿cierto?, se ha descrito como el uso de un tono agudo. Entonces yo le digo, ¿qué le pasó ahora? ¿Ah? Claro, la madrecía, ¿ya? Uso de un tono agudo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque los niños registran mejor los tonos agudos que los graves. Pero eso no es que yo lo sepa y use un tono agudo entonces. Eso es una condición de la naturaleza, fíjense ustedes. Es una condición de la naturaleza. No es que evolutivamente, ¿cierto?, las madres usemos un tono agudo y entonces el niño ha desarrollado la capacidad, sino que es una cuestión de la naturaleza. Entonces aparece allí el uso del tono agudo. Este tono agudo, ¿cierto?, está marcado por una prosodia también, una prosodia particular. A ver, con esa cadencia, ¿cierto? A ver, ¿qué le pasó ahora? ¿Qué la tiene tan inquieta? Yo, lo que le decía yo a mi hija, ¿por qué está tan enojada? Porque berrinchaba, ¿cierto? Berrinchaba. ¿Qué le pasó ahora? A ver, cuénteme. Sabiendo que no hay una posibilidad de respuesta, ¿me entienden? Entonces se entra en este juego que los interaccionistas han observado que son fundamentales para el desarrollo lingüístico del niño. Y le permiten avanzar, ¿cierto?, por este proceso que ellos no lo consideran etapas como las consideraba Piaget, pero sí efectivamente, ¿cierto?, van a permitir al niño avanzar en su proceso de desarrollo de adquisición lingüística. Entonces llega un momento, fíjense ustedes que otra condición de esta habla dirigida al niño es la reiteración. Entonces le decimos al niño, ¿quiere la lechita? Ya, mamá le va a preparar la lechita. Uy, ya casi está lista la lechita, ya voy con la lechita. Entonces, reiteramos muchas veces un concepto que lo hacemos, ¿cierto? Porque si ustedes lo dicen, la lechita es el concepto central de ese enunciado, ¿ya? Y una cuarta característica es que usamos una simplificación gramatical. Que responde, ¿cierto?, a las capacidades gramaticales que tienen los niños. Entonces, el niño dice, por ejemplo, dice agua.
Dice agua, agua, agua. ¿Ya? Y la mamá le dice, ¿quiere agua? Fíjense ustedes que, esperen, me salté una parte, me salté una parte. De ahí voy a explicar esto. Cuando me refería al proceso de simplificación gramatical, es que, ¿cierto?, simplificamos las respuestas diciendo algo así, ¿cierto? Bebé llora, mamá, papá, siempre doy ejemplos de mamá porque toda la literatura está puesta así en realidad, ¿ya? Pero papá también puede hacerlo. Por favor, papá también puede hacerlo, recuerden. ¿Ya? Papá también puede hacerlo. No está biológicamente incapacitado, también puede hacerlo. Entonces, este adulto que está alrededor del niño, ¿cierto?, tiende a simplificar, entonces no les dice, voy a la cocina y te prepararé 125 cc de leche, ¿cierto?, para que puedas estar más calmado, ¿ya? Lo que dice, mamá dice, voy por la lechita, espérame aquí. Entonces hay una simplificación gramatical también que se ha estudiado, que es natural y espontánea en el adulto. Y además, ¿cierto? Hay esto lo voy a explicar así, porque esto es súper importante. Aparece vinculada a esta teoría un concepto que es vygotskiano, que es la zona de desarrollo próximo. ¿Han escuchado hablar de la zona de desarrollo próximo? Que la literatura lo define de varias maneras. Es como este espacio imaginario entre A y B, en el que tienen que ocurrir ciertas condiciones para que una persona, niño, adulto, anciano, transite de A a B. ¿Ya? Entonces, en esta teoría, el concepto de zona de desarrollo próximo también está explicado por estas condiciones del habla dirigida al niño. La zona de desarrollo próximo, o ZDP, ¿cierto? En que hacemos que un niño que está en una condición A y que dice, por ejemplo, agua, pase a una condición B, que es quiero agua. ¿Cómo ocurre esto? Con la intervención del adulto nuevamente. Entonces el niño dice, agua, y mamá o papá dice, ¿quiere agua? Y de una palabra, ¿cierto?, que le dice el niño, hay otra que le aporta el adulto. Y ahí podríamos decir, mira, eso suena como al estímulo del que hablaba, ¿cierto?, el señor Skinner, ¿cierto?, Pavlov con sus teorías conductistas. Efectivamente, ¿cierto?, hay un apoyo. Y zona de desarrollo próximo se define con este concepto tan importante en el mundo de la educación, en lo que ustedes y yo hacemos, o ustedes van a hacer, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el andamiaje. Entonces, según los interaccionistas, los adultos andamiamos el lenguaje de los niños. En el sentido estricto, es decir, ponemos estructuras, porque eso es un andamio. Un andamio es una estructura que yo pongo para subirme, para ir más arriba, para no caerme. Entonces, los adultos andamiamos también el lenguaje o el desarrollo del lenguaje de los niños. Y entonces eso implica interacción, es decir, hay una relación dinámica entre el niño y el adulto. Por eso es que Ginny no desarrolló el lenguaje, porque no hubo andamiaje, porque no tuvo ninguno de estos elementos que están definidos por la interacción con el otro.
Y por eso es que cuando yo la semana pasada les introduje una variable al caso de Ginny, les dije qué habría pasado si a Ginny la hubieran encerrado con el televisor. Probablemente habría tenido un desarrollo un poco mayor que estas dos palabras que ella reconocía y podía articular, pero no hay nada que reemplace la interacción del adulto. Por eso es que es tan dramático lo que pasa con los niños, que están, por ejemplo, en guarderías, en hogares de menores, o en cualquier situación que se vea que sus derechos como futuro hablante se vean vulnerados. Y toda la investigación que se hace, por ejemplo, con niños que están, por eso es que hoy día, ¿qué es lo que hace el Estado? Bien o mal, ustedes saben que Sename, me voy a sacar la mascarilla un poquito para poder hablar, me voy a poner lejos, pero que me sigan viendo. No me ven, ahí estoy. ¿Qué es lo que hace hoy día Sename, por ejemplo? Sabemos todo lo que ha ocurrido en Sename, sabemos que Sename es una institución que tiene que desaparecer para poder generar otra forma de atender a los niños que están con derechos vulnerados. Pero ¿qué es lo que busca hoy día, cierto? Es a través de los programas, ¿cierto? ONGs u otros, es buscar hogares temporales. Y que ese niño de 3 días que ha sido abandonado en un hospital, como casos que escuchamos, ¿cierto?, recurrentemente, vayan a hogares, porque sabemos el efecto que tiene la interacción sobre el desarrollo de los niños y niñas. Y entonces yo les conté, creo que partí el curso contándoles esto. Yo tenía unas alumnas de educación parvularia en otra universidad que les tocó hacer una práctica en un hogar de menores en Limache, ¿ya? Y que, claro, ellas venían súper conmovidas a contar esta primera experiencia de práctica, porque además que te toque en un hogar de menores no es una experiencia fácil, porque tú sabes que ese niño, no es como cuando tú vas a la sala cuna y sabes que ese niño luego lo van a pasar a buscar, que va a ir al seno de su hogar y que al otro día vuelve. Aquí los niños están y están. Y una de las cosas, ¿cierto?, que a ellas, que llegaron a contarme así, espantadas en su inocencia de la idealización que uno tiene también de la profesión que va a desempeñar, era que ellas querían tomar a los bebés que estaban en las cunas y que las guardadoras les decían que no los tomaran en brazos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no los? Porque se acostumbran y después no hay quien los tome. Entonces después el niño va a estar llorando porque quiere que lo carguen, que es la cosa que hemos vivido todas las que hemos sido mamás, pues, que decimos, uy, está acostumbrado a los brazos. Claro, porque uno quiere tenerlos cerca, quiere pasearlos, quiere moverlos. Entonces, los niños estaban en sus cunitas, mirando hacia arriba, de espalda hacia arriba, y ellas querían tener interacción con los niños y las guardadoras les decían que no, porque después ustedes se van a ir y estos niños van a querer más brazos. ¿Qué es lo que busca un niño? Interacción con el otro. Y fíjense ustedes que en lo lingüístico propiamente tal, fíjense ustedes cómo esta teoría nos dice que lo lingüístico es fundamental en el desarrollo. Imagínenselo en lo emocional, pues. Imagínenselo en lo cognitivo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que efectivamente, cuando hablamos de esto, hablamos, ¿cierto?, de la influencia del adulto que hace que el niño transite de A a B, cuando el adulto le atribuye estas intencionalidades, le habla, lo consuela, estamos pensando en efectivamente que es el adulto el que lo conduce a ser un usuario competente de su lengua, según la teoría de los interaccionistas, ¿ya? Que es la que de alguna manera más representa, ¿cierto?, esto. Sabemos que los adultos exageramos cuando hablamos con los niños. Entonces el niño se cayó y dice, el niño se cae y lo paramos, le dice, ¡oh, pero qué terrible, ya, tranquilito, ¿cierto? Exageramos, además, que es otra condición que se ha identificado acá, la exageración de parte del adulto. Ya, naná, y le decimos, sí sé que duele. Uy, una nana tremenda, pero tú eres súper valiente, ¿cierto? Y esto lo hacemos hasta bien entrada
Bien entrada la primera infancia de los niños. Yo el otro día estaba en un primero básico, fui a observar clase, entonces los niños estaban haciendo una actividad de cocina. Y había un chiquitito, que era venezolano, que están en una situación de raquitismo atroz. Los nuestros están gorditos, los venezolanos están desnutridos. Es una situación así. Era uno flaquito así, baja talla, bajo peso, todas las condiciones, que no se podía poner su delantalcito para poder cocinar. Entonces y le dije, pon tus brazos así para yo ponerte tu capita. Entonces era flaquito, le decía, uy, pero qué músculos más grandes tiene. Y me miraba con una cara, pero mira, ¿y de dónde sacaste estos músculos tan grandes? Y andaba con una mascarilla de Spider. Ah, le dije yo, tú eres Spider-Man, estás de incógnito acá. Entonces, claro, yo me descubro a mí misma usando estas condiciones, pese a que él no es un bebé, pero las usamos hasta entrada la primera infancia. Ya no se lo diríamos a nuestro hijo de 10 años. No diríamos, a ver, venga para acá, deje que la mamá le haga nanay. Ya no. Llega un momento en que ya no hacemos esta habla dirigida al niño, ¿ya? Sino que le dijimos, pero ¿qué es el pajarón? Yo te dije, ya, partiste, resuelve todo el problema, claro. Pero en la primera etapa, en la primera infancia, esta es la condición. Déjenme mirar la hora. Bueno, y también, ¿cierto? Para ir cerrando, el adulto le va exigiendo también al niño. Y otra cosa que hace, ¿cierto? El adulto acá es que, lo voy a poner por acá, negocia significados. Negocia significados, que esto es súper importante. Entonces, cuando los niños están en esa etapa, ¿cierto? De todo su proceso de desarrollo fonológico, y dicen, bla, 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 bla. Entonces la mamá dice, ¿qué dijiste? Bla, bla, bla. ¿Quieres la pelota? Bla, bla, bla. ¿Tiene hambre? Y claro, entra en un proceso de negociación, de traducción de lo que el niño, y a veces no es ni lo que quería decir el niño, ¿cierto? Pero terminamos usando ese significado. Y que a ustedes les va a tocar cuando estén, ¿cierto?, en el proceso de sala cuna mayor, y los niños están entre sala cuna mayor y medio menor, y están en todo este proceso de explosión lingüística, no se les entiende ni palote. Pero eso no impide que conversen con las personas. Y quienes estamos mayor tiempo con los niños, aprendemos a atribuir significado. Entonces la abuelita dice, ¿qué dijo? Y la mamá le dice, dijo tal cosa. Sí, eso también ocurre, ¿cierto?, en este proceso de acompañar el desarrollo del niño. Entonces ahí hay harta investigación que se ha hecho acerca de estos temas y que ustedes las conocen como, por ejemplo, estrategias de madrecía. Las estrategias de madrecía son estas mismas y están fundamentadas en teoría de interacción social. Y esto, independiente, ojo, de que el adulto hable con errores gramaticales. Independiente de su condición social. ¿Ya? Eso es también un elemento súper importante, porque recuerden ustedes que Chomsky decía que el adulto a veces le daba estímulos pobres, pero fíjense ustedes que nada de lo que está aquí es gramatical, todo tiene que ver con interacción. Eso es un elemento súper central. Y entonces, ¿cierto? El desarrollo lingüístico aquí, y con esto termino, es funcional. ¿Funcional en qué término? Que nos permite la relación con el mundo. La relación con el mundo. ¿Cuáles son las ventajas de esta teoría? Es una teoría ecléctica. Ecléctica. Ecléctico significa que es equilibrada, ¿cierto? Respecto de las otras. No se arranca mucho, recoge elementos de las otras,
no está centrada en una sola teoría, sino que recoge elementos de las otras, y propone esto, que en términos didácticos nos es tan útil, el habla dirigida al niño, ¿ya? Y además, ¿cierto?, esta idea de que el desarrollo lingüístico se construye entre el niño y los adultos. Ahí hay algunas cosas. ¿Qué cosas podría no explicar esta teoría? Por ejemplo, el desarrollo, la rapidez del desarrollo con que los niños, ¿cierto?, vivencian este proceso. Entonces, ahí están las 4 teorías explicadas. Teoría conductista, teoría innatista, teoría cognitiva y teoría de interacción social. Ahí están las 4 teorías. Esto es lo que ustedes tienen que saber para la prueba del lunes. Y esto está en el texto, si ustedes vuelven al texto que yo les di para el taller, ahí estaba. Decía, esta teoría es esto, esta es esta otra, y les dejé fuera los modelos conexionistas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los capítulos de Hutchinson? Es que profundizan en la teoría, ¿cierto?, chomskiana, porque es la primera teoría lingüística del desarrollo lingüístico, ¿ya? La de Piaget, la de los conductistas no es una teoría lingüística, la de Piaget tampoco. Y está el otro texto que vuelve a explicar los mismos elementos. Pero ¿qué es lo que ustedes fundamentalmente debieran poder verbalizar? Es esto. ¿Cuál es el corazón de cada una de las teorías? ¿Cómo buscan explicar el desarrollo lingüístico? Ya sabemos que hay algunas que se meten en el desarrollo lingüístico y otras no. Y que tomen una posición también. Si yo les dijera, ¿qué valor tiene, por ejemplo, una teoría de la interacción social para la labor docente? Ustedes tendrían que poder explicarlo desde su profesión. Por ejemplo, yo podría decir, miren, si en el área de la salud, por ejemplo, esta es una teoría que tiene mucho valor. Piensen ustedes en los CEFAM, donde van las madres con los niños pequeños, y de alguna manera, ¿cierto?, la enfermera, el enfermero que ve a los niños, ¿cierto?, que se encargan de hacer el seguimiento de la familia, lo que tiene que promover, ¿cierto?, es el desarrollo alimentario, cognitivo. Está todo súper interrelacionado. Está todo súper interrelacionado. Entonces, esta es una teoría que en el ámbito de la salud podría ser muy valiosa también. De hecho, el Ministerio de Salud desarrolla, ¿cierto?, estos planes de acompañamiento para las familias que se cruzan con el Chile Crece Contigo, con todos estos dispositivos de políticas públicas, que de alguna manera lo que promueven es que los adultos participemos activamente, entre otras cosas, del desarrollo lingüístico de los niños. ¿Ya? Entonces ahí está la síntesis de las 4 teorías. Listo. Bien, en la casa, ¿cierto?, esta grabación se las voy a volver a subir por si quieren volver a revisar algún elemento adicional, ¿cierto?, algo que yo haya dicho, que quisieran volver a contrastarlo con las lecturas. No tengo nada en el chat. Chicas, en la casa me despido, ¿cierto? No, todavía no me despido. No se desconecten. Voy a desconectar, no voy a desconectar la grabación aún. Entonces, esta va a ser una prueba de 2 o 3 preguntas abiertas, que si las quieren, las pueden hacer en dupla, individual o de dupla, porque van a hacer 3 preguntas y pueden articular las respuestas de manera individual o de dupla, y que el lunes ya no nos vamos a conectar a clase y ustedes van a tener ese espacio y se los dejo abierto, no sé, hasta la noche para que contesten esas 2 o 3 preguntas. No, yo creo que un archivo que hay que subir, porque el aula me ha dado muchos dolores de cabeza, entonces, y siempre insisto en usar el aula, y después lo que tengo que hacer es que voy a los cajoncitos donde ustedes responden y después tengo que sacar a mano todos los puntajes, pasar una cosa atrás. Entonces, archivo subido. Sí, es difícil. Poner una tabla, por ejemplo, en el aula, ustedes no pueden y tienen que igual subir un archivo adjunto. Entonces, no, voy a dejar un espacio y ustedes suben el archivo. Ya. Sí, de repente se les cierra. Desde las 9:35, Gabriela, desde la hora que empieza la clase, ya hasta la noche. Y la pueden hacer
individual o de dupla. Listo, me despido aquí. Hasta luego, muchachas que están conectadas. Voy a Chao, profe, cerrar la feliz día. sesión. Chao. Chao, profe, cuídese.